fue un doble martes negro para México. Porque ese día ganó Trump y porque ese día ganó la última batalla, la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum. Esa última batalla la ganó por el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que rompió el bloque de contención al régimen y votó del lado de las ministras obradoristas. Para Morena, para todos los de Morena, el ministro Alberto Pérez Dayán pasó de ser un corrupto a un héroe. Un día antes de ese voto en Morena lo criticaban duramente, descalificaban sus sentencias contrarias al obradorato, lo tachaban de conservador, le reprochaban su estilo de vida ostentoso, decían que era fruto de la corrupción. Ahora es un ministro ejemplar. Pero ya anda el ministro, ¿no? No va a la galería, ¿no? ¿Cómo se llama allá? Donde nada más escuchas el ruido. A las gradas no va, así, ahí nada más es rum, y rum. No, va donde, sí, a la zona especial. Y luego sale ahí hasta con un Rolex, ¿no? ¿Cuánto valen esos Rolex? 2 millones aproximadamente, ¿sí? Entonces, así como les dieron la concesión a todos ellos, ¿no? Así, para manejar la justicia. Se pide juicio político para Alberto Pérez Dayán por este voto. Y yo creo que se justifica. El apetito de venganza de Morena. Hoy se integró la sección instructora de la Cámara de Diputados. ¿Qué hace la sección instructora? Juicios políticos, desafueros. ¿Quiénes conforman la sección instructora? Hugo Eric Flores de Morena, Adriana Quirós del Partido Verde, aliado de Morena, Raúl Bolaños del Partido Verde, aliado de Morena, y Germán Martínez del PAN, o sea que en su mayoría son legisladores oficialistas. Para iniciar sus trabajos, la sección instructora se va a centrar en la revisión de 8 casos. Por ejemplo, Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, un expediente que ha abiertamente usado Morena para tratar de doblar al PRI. Están también juicios políticos contra el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, el exministro Arturo Saldívar y el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, aseguró que si la Cámara de Diputados lo quiere desaforar, él feliz los enfrenta. No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley, cumplí todo y a pesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen de persecución en los últimos 5 años, a mí no me doblaron, a mí no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás. Y los voy a exhibir no solo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son unos autoritarios y que quieren acabar el régimen democrático en México. El régimen se quiere vengar también contra el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Ante la posibilidad de un juicio político en su contra, en su cuenta de X, Lorenzo Córdoba puso: dado los ánimos de linchamiento propios de la mentalidad autoritaria que prevalece en el oficialismo, vale la pena recordar que el artículo 114 de la Constitución establece que el juicio político solo puede iniciarse durante el periodo del encargo y dentro de un año después de terminado. Córdoba recordó que él dejó de ser presidente del INE el 3 de abril del año pasado, o sea que ya no podrían iniciar el juicio político en su contra. Pero luego dijo, con la misma Morena cambia la ley, con tal de enjuiciarlo, y escribió: estoy listo para acudir a las cámaras legislativas para atender las audiencias que para dicho procedimiento establece la Constitución y entablar una conversación respetuosa con ellos. El que nada debe, nada teme. Lorenzo Córdoba, analista, expresidente del INE, está presentando bajo el sello de Ediciones Cal y Arena un libro que se llama La democracia constitucional en riesgo. En la portada está el momento en que él, a zócalo lleno con la marea rosa, está ofreciendo un discurso. El subtítulo es más fascinante, es más
Yo le hubiera puesto ese de título porque se me hace más taquillero. Los autoritarios no descansan. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Carlos. Bueno, sí, en efecto, pero bueno, también hay una... Acuérdate que soy académico. Eso te decir, como eres académico, te gustan los títulos aburridos. A los periodistas nos gustan los títulos atrás. Los autoritarios no descansan. Esa es la clave. Bueno, o sea sí, que los autoritarios no se van al rancho, ni se ponen en una hamaca, ni se quedan leyendo. No, los autoritarios siempre están presentes, digamos, y sobre todo la mentalidad autoritaria. O sea, lo que hemos venido viviendo en nuestro país, Carlos, creo que ha sido la restauración de una mentalidad autoritaria de entender a la política. Y eso, lamentablemente, pues ha venido echando sus raíces. Es decir, es muy frecuente escuchar en el debate público pues esta lógica de amigo-enemigo con la que el presidente López Obrador pues comenzó a describir y actuar la política desde hace 6 años y que se ha convertido en parte del paisaje natural. Mayorías que actúan arbitrariamente, aún teniendo las cifras, sin escuchar siquiera a las minorías, que forma parte pues de la propia mentalidad autoritaria, y un poco lo que el libro plantea es justamente eso. La democracia fue una construcción muy complicada que nos llevó muchas décadas. La nuestra no fue una transición como la española o como la chilena, que en una nueva constitución o en un plebiscito como el del no de 1988 en Chile, pues dejan atrás al autoritarismo y construyen la democracia. La nuestra fue un proceso muy más lento, gradual y paulatino, pero no por ello menos profundo. Ahora, una de las discusiones que ha puesto sobre la mesa el régimen actual, el obradorato, digamos, es sí. Esa democracia no se excluya. Esa democracia sí nos robó las elecciones varias veces, pero nosotros no participamos de la elección de los consejeros del INE. Nosotros fuimos marginados de los cambios a la Constitución y las grandes reformas. Nosotros no teníamos ni un consejero en el INE. Esa democracia nos marginó a nosotros como movimiento y hoy somos el movimiento mayoritario. ¿Qué contestas a este planteamiento? Bueno, que es un proceso falaz. Por ejemplo, la primera designación, en la primera negociación de los consejeros del IFE autónomo, allá en 1996, quien participó como representante de la izquierda en la construcción de consenso fue ni más ni menos que el presidente del PRD de aquel entonces, y se llamaba, nada más para hacer memoria, Andrés Manuel López Obrador. Y no es un homónimo de quien fue presidente, es justamente quien en su momento participó de la construcción de esos consensos y que demandó durante mucho tiempo que las reglas del acceso al poder más democrático fueran tomadas en cuenta. Por ejemplo, que no deja de ser una paradoja, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, Carlos, quien pidió que se pusiera en la Constitución la prohibición para que los funcionarios públicos, empezando por el presidente, intervinieran en las elecciones, fue Andrés Manuel López Obrador como candidato de la oposición, derrotado en 2006. Y planteó esa condición de equidad como un requisito para poder, digámoslo así, participar de esa construcción colectiva que es la democracia. Entonces es absolutamente falso plantear que Morena había sido excluido y que nunca participó, que se le había impuesto la democracia. Mira, déjame decírtelo así. Cuando yo fui electo consejero presidente en 2014 del INE, incluso, bueno, acuérdate que todavía no existía Morena. De hecho, uno de mis primeros actos como presidente del INE fue darle el registro a Morena. Bueno, muchos de los legisladores que votaron por mi designación en 2014, que eran legisladores todavía del PRD, luego se pasaron a Morena y hoy son legisladores e incluso dirigentes de Morena. Es decir, es una falacia, Carlos, que responde a ese intento de construcción de un discurso autoritario, que es profundamente autoritario, que plantea que la democracia es de las mayorías. Y ahora ya llegamos y nos toca a nosotros. Claro que tienen derecho a decidir, pero lo que no tienen derecho es a desmontar, y ese es mi punto, ni la historia, ni tampoco esta lógica de hacer política en la que, aunque las mayorías deciden, siempre están atentas, escuchan, involucran, pactan con las mayorías, entendiendo que una decisión democrática es una decisión que recoge en mayor o menor medida los puntos de vista de todos, o al menos los escuchan, y eso es lo que hemos perdido. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, por platicar con nosotros a propósito de la salida de tu libro de Ediciones Cal y Arena, La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan. Te mando muchos saludos.